Olá, buenas noches al profesor Roberto, buenas noches al profesor Acier. Estamos más una vez tenemos una pequeña charla a respecto de temas fundamentales, de temas que para nosotros son muy caros en Latinoamérica y, y siempre problematizando a respecto de temas cotidianos, de temas actuales. Y hoy, 23 de agosto, el tema de una fecha muy importante principalmente para Haití, que tiene un momento muy duro de su realidad, un terremoto, se pasó, yo creo, ahora un huracán, y el momento de la rebelión de los esclavos, la primera rebelión, en en la isla de Havaí, de Haití, el momento de colonización, un marco de resistencia de pueblos esclavos en Latinoamérica. Haití se cambió para el primer pueblo independiente de Latinoamérica y hoy es un país que está muy afectado por políticas muy desastrosas, por un conjunto de problemas internos, intervenciones. Entonces, la situación de Haití es ejemplar, un ejemplo, un triste ejemplo de que ocurre en Latinoamérica, porque ¿cuántos Haitís no tenemos en parte de la sociedad brasileña? ¿Cuántos Haitís no tenemos en parte de la sociedad boliviana? ¿Y cuántos Haitís no tenemos en parte de la sociedad colombiana? Acá en Brasil, donde las desigualdades sociales son muy duras, muy fuertes, donde tenemos personas que encuentran comida, por ejemplo, en los grandes basureros, ¿no? Que tienen nombre de aterro sanitario, mas las personas encuentran comida en esos ambientes, porque está muy duro. Y la actual política brasileña económica está muy desastrosa. La hambre volvió acá en Brasil. El número de personas hambrientas, personas que pasan a veces sin una de las reflexiones de un se alimentar, y eso es muy peligroso, principalmente para los niños. Y el Brasil se queda nuevamente en el mapa de la hambre. Entonces, Brasil es un momento también muy duro de la política brasileña. No es una peculiaridad de Brasil. Infelizmente, en Latinoamérica otras cosas, perdón, ocurren. Y en este sentido la realidad de Latinoamérica, no solamente de oportunidades también que tenemos como los medios digitales para los movimientos sociales, mas también movimientos sociales que trabajan muy duro, muy solos, lejos a veces de la universidad, de los intelectuales, ¿eh? Porque hay perseguición. Acá en Brasil, a personas que solamente por ter hablado, no hablar bien del gobierno Bolsonaro, están a responder procesos en la justicia. Y eso, sin contar inúmeras historias de profesores universitarios, de investigadores que son perseguidos por políticas porque trabajan con movimientos sociales. Entonces, yo creo que esa realidad trágica, histórica y típica de Latinoamérica, insisten en su reproducción, insisten en existir para hacer cada vez más sociedad latinoamericana desigual, desigual con no solamente de la justicia socioambiental, sino de justicia socioespacial, justicia ambiental. Entonces, la impresión que la fuerza de los procesos de injusticia en Latinoamérica cada vez se torna más fuerte, no solamente con la presencia de esas personas, en la lideranza, el liderazgo de los países, en la forma de presidente de las repúblicas, mas también en hacer legislaciones, leyes que se imponen estos criterios de exclusión de la sociedad. Entonces tenemos momentos cada vez más duros. Y a poco, cuando vimos al profesor Tulio hablando de la situación de Afganistán, muy dura, muy triste, mas también tenemos acá de una manera que se olvida de la prensa principalmente, Afganistán en Latinoamérica, personas excluidas, personas que no tienen oportunidad, los procesos migratorios acá son muy grandes, muy fuertes también. Entonces, yo me gustaría, yo ya hablé de más, yo me gustaría de oír un poco de cómo
usted interpreta situaciones como essa? Como usted ve a la realidad de desigualdades, de disminuição de oportunidades para os mais flacos, para os pueblos explorados? Como usted ve essa temática actualmente, não somente em seu país, mas também na América Latina, ou mesmo uma questão mundial, visto que a América Latina não é uma isla separada do globo. Estamos cada vez mais integrados, não somente por o mercado, mas também integrados por movimentos mais amplos. Me gostaria de ouvir do professor Roberto. Professor, como você tem a comentar um pouco deste tema? Una de las escritoras que más me llama la atención de España es Rosa Montero. Y ella ha escrito una obra que se llama Tardes Bostonianas, ¿no? En esa obra hay relatos interesantes de la realidad norteamericana, ¿no? El tema de buscar la excelencia, y hay gente que se suicida por no llegar a la excelencia. En esa obra también cuenta de por qué Estados Unidos ha invadido Afganistán. ¿Ya? Profesor, Afganistán había nacionalizado. Profesor, por favor, ¿puede repetir? Porque su sonido se quedó. ¿Se puede repetir, por favor? Claro, con todo gusto. Claro que sí. Les decía, una de las autores que más me llama la atención en España es Rosa Montero. Y ella escribe una obra que se llama Tardes Bostonianas. En esa obra hay relatos interesantísimos para entender el mundo. Estados Unidos, donde se busca la obsesión, la excelencia, y las personas que no llegan se suicidan. También en esa obra cuenta por qué Estados Unidos había invadido Afganistán. Y cuenta de que Afganistán había nacionalizado empresas norteamericanas de petróleo. Este detalle nos hace pensar que lo que encontramos como información de esos países no es tan fidedigna, ¿no? Porque tiene que ver con ideas controladas por los medios de comunicación de Estados Unidos. Para entender qué pasa en Afganistán, sería bueno conocer Afganistán. Y naturalmente, igual que cualquier parte del mundo, hay la lucha entre obreros, burgueses, y los talibanes es posible que estén al lado de los burgueses, posible también que estén al lado de los sectores populares. No tenemos información precisa, ¿no? Pero en general entendemos que una nueva sociedad tiene que ver con hacer que todos los medios de producción estén en manos del Estado y esos medios de producción sean el canal para redistribuir la riqueza, ¿no?, del mundo. Por otra parte, en Haití, la pobreza se ha agudizado, ¿no?, con el tema de ese fenómeno natural. Recordando un poco a los grandes autores, yo vi un video de Nikola Tesla y él señalaba en su experiencia muchos conocimientos interesantes que pueden explicar lo que pasa ahora, ¿no? Y él decía que estaba trabajando en una máquina para producir terremotos y otros fenómenos, ¿no? Él ha demostrado destruyendo un puente con el poder de las vibraciones, pero es otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo que ha pasado en Haití tiene que ver con un fenómeno natural que ahonda las desigualdades sociales en ese país, ¿no? Y se plantea la necesidad, ¿no?, la vieja necesidad de hacer una unidad latinoamericana buscando resolver los grandes problemas de los sectores populares. Y Haití, si no puede hacer su revolución, si no puede hacer que su sociedad sea igual, tendría que coordinarse a nivel internacional para ese camino, ¿no? Es mi primera aproximación a esos dos grandes problemas de Haití y Afganistán. Muy bien. E uma pergunta que eu hago agora e depois me gostaria de ouvir de vós. ¿Por que Latinoamérica não se aproxima de Haití? Acer, por favor. Bueno, eso es como la pregunta del millón, ¿no? En realidad no es tampoco por qué Latinoamérica no se aproxima de Haití, o sea, se preocupa por Haití, sino por qué nadie en el mundo se preocupa de Haití, porque Haití
a raíz probablemente de esa descolonización, de ese proceso de independencia, o sea, de ser el primer impulsor, el que tuvo la primera valentía o quizá osadía, depende cómo se observe, de erigirse en el impulsor de la colonización, parece que el mundo, la comunidad internacional, en ese momento Francia y el resto de países coloniales le han castigado de forma permanente a ese estado de subdesarrollo perpetuo y más que incluso a ese estado de subdesarrollo perpetuo, a esa situación absolutamente de exclusión respecto del mundo. Porque es el gran problema que tenemos, que no es, como te decía, solo que Latinoamérica no se preocupe, sino que en realidad no se preocupa nadie. Un poco de lo que nos decía Roberto, yo quería, no sé si contradecirle, pero sí que poner un punto. Es decir, yo creo que el problema de Haití no es un problema natural. Es decir, el terremoto es claro, es un asunto natural. Pero yo, paradójicamente, en el año 2010, creo que fue el anterior terremoto que hubo, no sé si recuerdan ustedes que hubo uno un mes después en Chile. El de Chile, el de Haití, yo vivía en Chile, por eso me acuerdo bien. El de Haití fue de una escala Richter de 7 con algo y el de Chile, si no recuerdo mal, de 9,2. Y tengan en cuenta ustedes que además la medición de terremotos no es que de 7 a 9 sea 2, sino que cada porcentaje por encima es una potencialidad de un agravamiento de 10 veces más. Y en Chile no hubo, también hubo afectados y bastantes. Y tampoco Chile es que esté fuera de esta situación de desigualdad latinoamericana. Es decir, que también hay mucha desigualdad en Chile, pero pese a eso, podríamos decir incluso que las consecuencias del terremoto en Chile, si tenemos en cuenta que fue mucho más potente y más grave, fue ridículas en comparación con las de Haití. Entonces esto nos dice que sí, que el terremoto es natural, pero que las consecuencias no tienen nada que ver con la naturaleza. Es decir, que no está, a pesar de ser uno de los países más sísmicos del mundo, Haití, el más creo que es Chile precisamente, y el segundo creo que es Japón, pero Chile está absolutamente preparado para los terremotos. Yo, mi primera visita a Chile, antes de vivir ahí, recuerdo que fue en La Serena, unas 4 o 5 horas al norte de Santiago de Chile, y paseando por la playa de La Serena me acuerdo que vi unas señales de huida en caso de maremoto. Claro, o sea, yo vengo de España y a mí me parece una cosa chistosa que fueras caminando y te había unas carteles de cómo huir si hay un terremoto, cómo huir. Pero claro, eso te dice que está preparado, es decir, que tienen un sistema de evacuación para el caso de que haya un terremoto y a raíz de ello que se pueda producir ese maremoto que es consecuencia del terremoto. Y que está plenamente preparado, o sea, no totalmente, pero sí que tiene una infraestructura, un proceso de gestión de esos momentos, ¿no? Entonces, pues eso quería un poco decir como para puntualizar lo que ha dicho Alberto de la naturalidad, es decir, el asunto de la naturaleza, evidentemente, si el terremoto no existe no pasa nada, pero la gravedad del terremoto le ocurre a Haití porque es Haití y ahí podemos hablar, como os decía, de esa perenne desaparición del mapa político, del mapa mundial, ni que decir ya de la cooperación, que solo se acuerda cuando hay ese tipo de sucesos drásticos que podríamos decir que tocan un poco el alma de la comunidad internacional y mandan ahí para solventar los problemas inmediatos, lo que es acción humanitaria, pero no procesos, el gran problema estructural que tiene Haití desde su proceso de descolonización, como os decía, quizá por ser el primer país o el país más osado de independizarse en el momento indebido, o porque fue un poco anterior, entonces, y además en ese proceso de un poco de Francia con las libertades y demás, y que fue como esa gran paradoja, ¿no?, del momento, y que pues parece ser que decidieron castigarles, no solo Francia, sino el mundo entero, para que nadie intentara osar replicar ese proceso. Bueno, también un poco en realidad como lo que comentabas, Reinaldo, de Afganistán y de las desigualdades de Latinoamérica, esta semana he visto en estas redes sociales un meme, un comentario que me ha llamado mucho la atención, que es que los talibanes dicen que las desigualdades y las diferencias vienen determinadas porque Dios las ha querido. Y al final lo que te dicen las élites,
latinoamericanas y las globales, es que las desigualdades en Latinoamérica, ellos no lo atribuyen tanto a Dios, sino al mérito. Es decir, que el que es pobre es porque no ha hecho lo que debía en la vida. Es decir, fíjense que uno piensa en los talibanes, es decir, que fundamentalistas islámicos y demás, pero al final en las desigualdades, ¿qué es lo que hacen ambos? Tratar de justificarlas, es decir, no tratar de buscar soluciones, sino de justificarlas, uno en base a Dios y otro en base a este mérito, o sea, de la disciplina, de la inteligencia, de la genética, que eso ya son como diferentes dimensiones, diferentes formas de intentar explicarlo, pero todo es al final una cosa, que es, como os digo, tratar de dar una cuestión o racionalizar el porqué de las desigualdades, es decir, no tener en cuenta que vengan de unas estructuras sociales, económicas, sociopolíticas absolutamente injustas y que de meritocracia absolutamente nada, que es exactamente lo opuesto a la meritocracia, que como bien decía Stiglitz, que que fue jefe de la Casa de Estudios del Banco Mundial, luego Nobel de Economía, que el mayor aprendizaje que había tenido en su proceso académico y de vida en definitiva es que el 90% de los hijos de los ricos, por estúpidos y trabajadores que fueran, seguirían siendo ricos, y que el 90% de los hijos de los pobres, por disciplinados y trabajadores e inteligentes que fueran, seguirían siendo pobres. Es decir, que al final ese salto de la economía, de decir, de ser pobre a rico, que sería igual el gran objetivo para acabar con las desigualdades, no se produce. Es decir, que es mínimo el salto económico, que al final todo lo que determina es fundamentalmente el nacimiento, que el nacimiento, pues claro, va unido a la raza, a la religión, al abolengo de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a estructuras sociales heredadas, no en absoluto a nada que tenga que ver con el mérito. Y bueno, pues eso es como mi primera intervención, si les parece. Roberto, espero que no... Por una pequeña contradicción que hemos contradicción a lo que decías, con todo respeto, claro. Me gostei muito me gostei. Eu tenho uma pergunta que depois eu hago. Me gostaria a hora de ouvir o professor Roberto, né, com a pergunta por que Latinoamérica se queda, os países latino-americanos se quedan lejos de Haití. Porque quando falamos de Haití, algumas pessoas não têm a dimensão de ser um país de América Latina. ¿Por qué no? Porque los problemas políticos actuales de los gobiernos, no, hay una ayuda muy poca para Haití. Me gustaría de oír ahora, profesor Roberto. El sonido, por favor. Uno de los grandes problemas en los sectores populares es el insuficiente contacto a nivel internacional de los sectores laborales, digamos las centrales obreras, entre países. Haití conocemos porque es uno de los países más pobres de América Latina y detrás está Bolivia, ¿no? Pero no hay contactos con líderes sindicales, líderes políticos. Haití está un poco aislada, ¿no? Aislada de América Latina, y América Latina no se relaciona mucho con Haití. Entiendo que es una necesidad de que haya una mayor concatenación, mayor unidad entre los sectores populares, porque tenemos que hablar de personas que se relacionen. ¿Quiénes se relacionan? ¿Quiénes deben relacionarse? O sea, ¿por qué debemos estar en contacto con ellos? ¿Por qué debemos, digamos, solidarizarnos? Porque son como nosotros. Los sectores populares de Bolivia son iguales, parecidos a los sectores populares de Argentina, Colombia, Chile, Haití, todos los países, ¿no? Los obreros, los campesinos, la clase media, son sectores que están oprimidos por la burguesía, por el imperialismo, por las transnacionales. Entonces, tiene que haber unidad entre estos sectores, los sectores populares. Entiendo que los sectores populares expresan su solidaridad a estos sectores, pero pareciera que es necesario mayor concatenación, mayor relación con ellos. Yo creo que una de las grandes debilidades es la falta de relación de los organismos sindicales, políticos de todos estos países, especialmente de Haití, con Bolivia, con Brasil, con Argentina, con Chile,
con Perú, con Colombia, etcétera. Yo creo que es una necesidad que haya mayor relación para que se pueda expresar la solidaridad latinoamericana. Ahora, también, ¿qué instituciones hay que puedan motorizar grandes movimientos? Normalmente la burguesía y, digamos, las instituciones tienen a la ONU, tienen a los intentos de crear organizaciones latinoamericanas, ¿no? Hay intentos del lado, digamos, de Cuba, hay otros intentos del lado de Estados Unidos. Esas instituciones, directo e indirectamente, también tendrían que decir su opinión, pero yo entiendo que la mejor forma de expresar la solidaridad sería a partir de las organizaciones sindicales políticas de izquierda, de sectores populares que puedan contribuir a mayor solidaridad, mayor colaboración entre los sectores empobrecidos del mundo, en este caso de América Latina y en particular de América Latina con Haití. Maravilla, maravilla. Asiel, ¿qué tienes para complementar al respecto del tema? Bueno, pues cabe decir que probablemente si se me ha pasado responder a la pregunta después de hacer esta pequeña contradicción o ese pequeño mapa respecto de Afganistán y Haití, es probablemente porque no sepa la respuesta, porque desde luego es muy complicado decir este es el motivo. Pero lo que se me ocurren quizá como indicios o como hipótesis de lo que pudiera ser los porqués, yo encuentro que hay una relación en términos históricos que guarda una relación con la colonización, claro, que como decía, pues le ha dejado fuera de ese mapa mundial, de ese gran sistema mundo del comercio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cualquier país que se quede en el sistema mundo de comercio a nadie le interesa, porque al final, nos guste o no, pues la gran mayoría de países, entendiendo sobre todo por tales, quizá no tanto la ciudadanía, el pueblo, sino las élites, los grandes movimientos comerciales, económicos, empresariales, pues se mueven pues al albur de eso, del negocio, del lucro y de la cuestión fundamentalmente crematística y no tanto de otras alternativas que el comercio no va pensando en crear negocios, sino que sería un tipo de comercio de intercambio, pensando en los ciudadanos, en unas cuestiones más humanísticas, de colaboración en lugar de la competencia, ¿no? Y claro, si al final quien llevan a cabo esas grandes políticas estatales se enfocan plenamente en el sistema neoliberal, que es cuyo fundamento principal, como decíamos, es el lucro, el consumo, y Haití en este momento, como ha quedado fuera a raíz de la colonización, por eso decía que hay una cierta conexión estructural durante un periodo histórico largo, ha quedado fuera, pues no tiene nada, no tiene grandes intereses, porque claro, tampoco es una isla que pueda tener, que tenga petróleo, que tenga esas grandes materias primas a ser extraídas de su seno. Entonces, si no tiene ni lo uno ni lo otro, quizá la situación geográfica en este momento no es especialmente decisiva y pues digamos que a nadie le interesa que se reconstruya el Estado desde cero o prácticamente desde cero, limpiando toda esa clase extractiva excluyente que tienen ellos mismos y que construyan, digo, una suerte de institución nacional propia de los haitianos y que responda a ellos. Entonces, ante eso, pues evidentemente la consecuencia o el deseo más bien de que esta situación de aislamiento total de Haití se supere, sin duda, pues concuerdo totalmente con lo que nos decía Roberto, ¿no? Que ha de ser a nivel del pueblo, de la ciudadanía, de los pensamientos otros, más allá de estos grandes procesos globales que tienen enfocados en el interés, no en el compartir, no en otro tipo de valores que superen lo económico y los intereses geopolíticos
locales, incluso estatales, ¿no? Es decir, sería una cuestión, evidentemente, desde la sociedad, desde los movimientos campesinos, globales, de los más necesitados también, de los que a menudo son más solidarios, más dados a compartir desde otro tipo de perspectivas diferentes. Entonces, un poco lo que se me ocurre como así grandes o pequeñas grandes ideas sobre todo de los porqués y de algún modo también de los cómo se podría superar, porque desde luego esperar que la comunidad internacional se ponga de acuerdo de un día a otro para relanzar Haití, para que digamos que se eleve el nivel de vida de buena parte de los haitianos, de la gran mayoría de la sociedad haitiana, pues desde luego es como bastante ingenuo e iluso esperar que vaya a suceder cuando ya van sucediendo bastantes catástrofes, tanto en el sentido político de ellas como las naturales, que también nos aludía antes Roberto, ¿no? Perfecto, Asiel. Profesor Roberto, yo creo que, no estoy cierto, mas que las conexiones culturales son muy importantes. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos dos cantantes, Caetano Veloso y Gilberto Gil. Esses tienen una música que dice, el Haití es aquí. Entonces, por ejemplo, porque está hablando de las desigualdades brasileñas, entonces yo comprendo que en este sentido, não há esta conexão, por exemplo, de Brasil com Haiti, do ponto de vista de um intercâmbio de poetas, de livros, de música, de las manifestações culturais, literárias, poemas. Para nós brasileiros, por exemplo, o mundo latino é uma coisa muito distante. Eu estava agora conversando com o professor Túlio. O professor Túlio me enviou uma mensagem que, perdão, eu vou a ler agora. Em 2010, quando houve o terremoto em Haití, o governo de Luiz Inácio Lula enviou 15 milhões de dólares para ajudar o Haití. Em 2019, quando se pegou fogo na igreja de Notre Dame, em França, a sociedade civil conseguiu 700 milhões de euros para ajudar lá monumento muito bonito, belíssimo. Há uma grande diferença em uma igreja e pueblo, país, pessoas na sociedade. Então, os números mostram pouco desta diferença. Temos conexões, a impressão que eu tenho é que temos conexões culturais muito mais fortes com a igreja de Notre Dame e não com o pueblo, que é o país, a sociedade haitiana, que sofre há anos com uma pobreza extrema, com um descaso, não há solidariedade. Eu creio, solamente uma ajuda que não cambia situações. E para mim, o mundo cultural é muito importante, porque se não há esta conexão cultural, as coisas se quedam distantes, são estranhas. Eu penso que a conexão cultural é elemento, uma porta de entrada para as conexões econômicas, sociais, de solidariedade, de outras amplitudes. Como mira estas conexões culturais, por exemplo, em Latinoamérica, Haití, a importância dessas conexões culturais? Es importante esa evaluación, o sea, cómo se ayuda más a una iglesia que es más estética, claro, es cultura, ¿no? Pero más que la cultura, más que la misma naturaleza, se debe luchar porque el hombre sea feliz. En Haití, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Colombia. Esa es la perspectiva burguesa, pues, ¿no? El lujo, ¿no? Hay gente que dice que se compra libros. Yo tengo buena cantidad de libros, ¿no? Pero hay gente que se compra libros para coincidir con el mueble, ¿no? No le interesa el libro, ¿no? Sino que esté en consonancia con los colores del mueble. Entonces, esta realidad muestra la sociedad capitalista, donde todo es mercancía, valor de uso, valor del cambio, y no es fundamental la vida, la realización de los seres humanos, ¿no? La ciencia, la tecnología, las comunicaciones y la misma cultura
son pues, digamos, clasistas, ¿no? Responden a intereses de clases, de la burguesía, del imperialismo, y las amistades y el aprecio, la solidaridad a los sectores populares es mínima, ¿no? Entiendo que debemos impulsar, ¿no?, las actividades literarias, culturales, que puedan tomar en cuenta a Haití y a todos los países en lo posible, pero en lo esencial a estos países como Haití que están solos, ¿no?, que están abandonados. Yo entiendo que también los sectores sindicales, obreros, políticos de izquierda, tendrían que haber mayor contacto para difundir lo que está pasando ahí, para promover la solidaridad internacional para Haití. Entiendo que en la cultura también, en el caso personal, yo organizo cantidad de eventos literarios, ¿no? Creo que solo una oportunidad estaba alguien de Santo Domingo, pero no hay de Haití, nadie, nunca hemos tenido. Y yo me trazo como una meta particular de buscar que participen los de Haití para que hagan conocer su poesía, su realidad y también su lucha por una sociedad de igualdad, por una realización de los seres humanos en general. Muy bueno. Gracias. Yo tengo una otra pregunta en otra gira. ¿Qué instrumentos burocráticos, qué instrumentos sociopolíticos, sociotécnicos son necesarios para aumentar las conexiones de solidaridad en América Latina? ¿Qué conexiones entonces se necesitan construir? Una producción de conexiones para conseguirmos hacer puentes, como habló el profesor Roberto, pela literatura, pela poesia, pela socioeconomia, mas pela socioeconomia solidária, não a economia predatória de capitalismo que trabalha com outros tipos de valores. ¿Qué instrumentos se tiene que producir? Yo pienso que al estilo del camarada Carlos Marx, ¿no? Marx hablaba y participaba en todas las organizaciones que podía, entre ellas en la internacional, ¿no? Yo entiendo que hay que volver a construir o contribuir a que la Internacional de los Obreros pueda realizar eventos nacionales e internacionales, ¿no? Yo entiendo que es necesario que haya que se pueda crear la cuarta o la quinta Internacional de los Trabajadores. Tiene que haber relaciones con los sindicatos campesinos, ¿no? Las organizaciones más grandes deben comunicarse entre los países. Y también los partidos de izquierda, ¿no? Deben buscar hacer conexiones internacionales para conocer su realidad, intercambiar ideas, pensamientos y forjar una respuesta. Ahora, aquí es un tema político, ¿no? Es interesante el tema político. El tema político no quiere decir yo quiero ser candidato de Bolivia, ¿no?, o de cualquier país de América Latina. Para ser candidato hay que conocer la realidad y hay que hacer una respuesta de la realidad. Se tienen que hacer planes, programas, y no para mañana, para pasado. Tienen que hacerse 10, 20, 30 años, 50 años, toda su vida. Tienen que haber líderes políticos que puedan trabajar las respuestas a todos los problemas o a los problemas más importantes de cada país y de América Latina, ¿no? Una de las cosas que nos han enseñado los grandes líderes como José Carlos Mariátegui, Guillermo Lora en Bolivia y otros, ha sido justamente la idea de crear respuestas a los grandes problemas latinoamericanos y en cada país. Hay la necesidad de unir a América Latina, por ejemplo, ¿no? Hay la necesidad de resolver los problemas que hay en cada país. En Bolivia, el tema de la mediterraneidad. En Haití hay que contribuir al desarrollo económico del país, etcétera, ¿no? O sea, hay necesidades en el país y los políticos tienen que trabajar eso y los líderes sindicales tienen que comunicarse y trabajar también una lucha latinoamericana por mejores días. Entonces, entiendo que la unidad debe darse en los sectores laborales a través de sus organizaciones. Por ejemplo, en Bolivia es la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, son organizaciones fuertes. También ahora el grupo de los cocaleros, otro grupo fuerte, ¿no?, que está en relación con el gobierno. Pero yo soy más ortodoxo, o sea, entiendo que los mineros, la Central Obrera Boliviana debe ser un instrumento que se conecte con
las otras organizaciones grandes. En Argentina creo que se llama la CGTera, algo de eso, ¿no? Tiene que haber en cada país y tienen que relacionarse las grandes organizaciones de obreros, de campesinos y también de los sectores del magisterio, o sea, los que se dedican a la enseñanza, ya sea primaria, secundaria, educación superior. Yo entiendo que estos son los grandes sectores que podrían contribuir a una unidad latinoamericana de los sectores de izquierda, de los sectores populares. Maravilha. Eu tenho outra pergunta que após a ponência de Acer, eu hago a vos. Acer, ¿qué construcciones acha que tenemos que tener? Bueno, a mí me resulta difícil como pensar en, sería así también refiriendo un poco a lo que decía Roberto del marxismo, que sea más a través de las superestructuras. Yo creo que es más bien una cuestión de infraestructuras, de movimientos desde abajo. Que es importante, o que es quizá lo más importante, porque sin duda van a ser una suma de factores amplia, los necesarios para proceder a este cambio tan radical, en definitiva. Pero yo creo que lo más importante, y muy relacionado con la pregunta que le hacías antes, o con el dibujo que le hacías de esas donaciones a Haití y las donaciones a la iglesia de Notre Dame, que yo entiendo que eso es el gran problema que hay detrás de valores. Es decir, de poner el valor, sea de una iglesia, o sea, de un monumento, por encima del valor del ser humano, que no es otra cosa que eso que se diferencia. Claro, no es tanto, quizá, en relación con esa imagen, el valor de ser un objeto o un ser humano, es más el valor de quién, es decir, de quiénes están afectados por un asunto, que son los haitianos, y lo otro, que es Francia. Porque probablemente si hubiera sido un monumento, como ocurrió en su día con aquellos budas que tumbaron los talibanes, o cualquier de esos grandes patrimonios existentes en Vietnam o en Bangladesh, tampoco habría sido el movimiento de solidaridad tan importante. Es decir, sí que es un asunto de valores, pero no es tanto el cambio, o sea, la dicotomía entre valores humanos o valores, o sea, entre proteger o hacer un esfuerzo para proteger la vida y la dignidad de seres humanos, o de una iglesia o cualquier otro tipo de elemento material. Yo creo que lo que hay detrás de eso es que la iglesia estaba situada en Francia y los haitianos pues son estos, el apéndice del mundo dejado allá de la mano de Dios, ¿no? Que ese es el problema. Y que en definitiva es lo que digo, que eso es un problema de valores de cómo está establecido el sistema mundo. Y no sé si tanto en el sentido ya individual de las personas, de que ni siquiera a menudo nos planteemos ese hecho. Es decir, vemos lo de Haití, oímos que Lula dona 15 millones, que luego otros 700, y ni siquiera nos planteamos por qué esas diferencias de magnitudes. Salvo que, claro, salvo que haya un medio de comunicación que diga, pero ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo has hecho tú ahora en tu exposición? Simplemente es una cuestión un poco incluso más allá de lo racional, que es lo emocional, que surge y se da así. Pero se da así por unas pautas, por un proceso de valores propios de un sistema, de cómo funciona, que al final a menudo todos estamos en una inercia de funcionamiento, que no nos paramos tampoco, porque no tenemos tiempo, a racionalizar cada una de las decisiones que tomamos. Es decir, ¿por qué le he donado más al afectado que tengo aquí en mi barrio que a uno que está en Afganistán al otro lado, que está mucho más precario que el que tengo aquí a mi lado? Eso también hay estudios psicológicos que dicen que hay mayor preocupación o mayor sentimiento emocional de empatía hacia el cercano que hacia el lejano. No obstante, en el caso de Haití y Francia, ambos son lejanos. Es decir, que hay una cosa más allá de eso. Es decir, son otros las circunstancias. Pero bueno, en definitiva, el punto del que quería llegar es que, como digo, que ahí es un problema de valores. Entonces, ante eso, el cómo dar respuesta al problema de valores, pues es, a mí desde luego, lo único que se me ocurre cuando esos son los valores sistémicos es, desde luego, elaborar alternativas al sistema. Como decía, yo abogo siempre que ese tipo de alternativas sean fundamentalmente desde abajo, que es mucho más difícil, sobre todo en la época actual, que ya esos momentos revolucionarios
que atacaban las estructuras y las revoluciones son mucho más complicadas en la época actual. Entonces, ante eso, pues fundamentalmente, y teniendo en cuenta que es tema de valores, sí que concuerdo absolutamente con uno de los elementos que refería Roberto, que es la educación. Es decir, la educación es el método más importante, no el único, evidentemente, para cambiar esas mentalidades, esos valores que tienen los chiquititos, a partir de ahí los estudiantes universitarios, y que como mínimo se planteen este tipo de cosas, es decir, se planteen si esto es racional, si esto es lógico y sobre todo en términos de justicia, es decir, si eso es o no justo. A partir de ahí, claro, podemos sin duda a nivel regional propender, impulsar, promover todo tipo de unión, integración, no mucho más allá de lo, o sea, sin tener en cuenta lo comercial. La cultura, evidentemente, los literatos, los artistas de todo tipo, los cantantes son un momento decisivo porque si crean esto, si se integran de esa forma, ellos tienen ese otro punto importante, esa cuestión necesaria y que siempre trabaja por el sistema, que es de los grandes medios de comunicación. De exhibirse, es decir, de exhibir ese tipo de integraciones, de que el Caetano Veloso, el Calle 13, hagan reivindicaciones globales por Haití, por Colombia contra los desaparecidos, etcétera, etcétera. Es decir, en términos de justicia y tratando de integrar los diferentes países del continente. Gracias. Muchas gracias. Así, entonces, los monumentos sí son muy importantes. No estoy hablando, yo quiero dejar claro que no soy contra la iglesia de Notre Dame, ni, por ejemplo, el Arco de Triunfo que está en cuadro atrás de Asier, ¿no? Detrás de Asier tenemos un cuadro de Arco de Triunfo. Entonces, no soy contra, apenas la solidaridad que tiene que ser muy importante. Mi pregunta al profesor Roberto. Profesor, cultura, poesía, como acción política, ¿es una posibilidad de integración con un reto de solidaridad? Claro que sí. La solidaridad se expresa de distintos modos, ¿no? Una, la práctica, la directa, es la económica, ¿no? Material, llevar, digamos, víveres. La otra es expresar en poesía, en cuento, en ensayo, la defensa de la vida, la defensa de la existencia del ser humano, la necesidad de la igualdad, la necesidad de luchar por la redistribución de la riqueza, la necesidad de que la mayor riqueza no esté con unos cuantos, sino con la mayoría, ¿no? Stiglitz habla pues de un porcentaje alto, ¿no? Más del 90%, dice, está con el, digamos, 20%, ¿no? Menos del 20%, el 20% de la riqueza del mundo está en, el 90% de la riqueza del mundo está en el 20%, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, una minoría tiene la riqueza del mundo y la mayoría tiene la pobreza, ¿no? Eso no está bien, está mal, ¿no? No solo está mal para, digamos, para la visión global, sino no responde al esfuerzo, al trabajo de la gente, ¿no? Hay gente que trabaja todos los días y hay gente que no trabaja, ¿no? Entonces, esto es contra el ser humano, contra la felicidad, ¿no? La tristeza de los otros no puede ser alegría para nosotros. Las lágrimas, el sudor, la sangre de los demás no puede ser alegría para nosotros. Entiendo entonces que la solidaridad también debe expresarse en la poesía, en el cuento, en el ensayo, y los eventos internacionales a partir de mi persona vamos a buscar integrarlos a los de Haití y también vamos a instar a que podamos hacer actividades culturales expresando la solidaridad a los pueblos del mundo y en particular a Haití en el tema concreto. Muy bien. Asier, y nesta temática que tenemos de solidariedad de América Latina, de existencia de desigualdad que tenemos, socializar los daños y concentrar los beneficios. ¿Né? Parece que esta es una máxima, ¿né?
de no solamente el mundo todo, pero más yo creo que una región, una área muy de estas cosas son Latinoamérica, África, son cuestiones de altísima desigualdad. Entonces, por análisis tenemos muchas, por realidades concretas, esperanzas, la poesía como esperanza, como habló há pouco o professor Roberto, né? El mundo académico también, yo creo que como se dice acá en Brasil, el mundo académico se desencantó con las cosas banales del mundo, né? ¿Qué construcciones? Yo insisto en las construcciones, la producción social de conocimiento, poesía, literatura o de la ciencia, las técnicas, las tecnologías, de cómo, qué construcciones sociales, jurídicas, mas que tienen un alcance, una escala del pueblo, de las personas en su villa, en sus barrios, en las calles, el mundo empíricamente vivido. Porque una cosa es la sociedad, que es una frase muy amplia, muy ancha, ¿sí? Pero el mundo del ciudadano, de la persona empíricamente observable, el vecindario, las personas, la socialización cotidiana, ¿cómo imaginas? Bueno, la verdad es que yo a corto plazo no la imagino de forma muy, digamos que optimista, porque al final tengamos en cuenta que en una situación social de grandes grupos de población de necesidad absoluta, pues uno puede, o sea, yo desde mi asiento cómodo de profesor y mi vida más o menos estable, digamos, y con una cierta comodidad, desde mi posición de comodidad, sería muy fácil decirles a todos los excluidos, a todos esos que están fuera de las fronteras abismales, ya no solo del comercio, sino de la economía, de la dignidad, que se levanten, que se unan y demás. Pero eso también es un poco injusto, porque claro, la persona que se levanta por la mañana y no tiene un plato de un desayuno, como ocurre con muchos grandes grupos de población acá en Cartagena, que era el distrito, el departamento que tienes que darle el desayuno en el colegio público porque la mamá no tiene capacidad para darles de comer, pues es muy difícil a ese tipo de personas exigirles o incluso incentivarles a que se unan. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, las desigualdades del sistema tienen ese tipo de situación de precariedad absoluta y en el proceso de supervivencia, de la lucha del día a día, de conseguir el pan de cada día, les impide hacer esos grandes cambios, esas uniones, esas integraciones sociales de todo tipo, esa incluso participación en política, aunque eso ya es un paso quizá más complicado y más exigente, pues resulta un poco zafio, incluso ingenuo en la posibilidad de pedírselo, como decía, desde un punto de vista de mi comodidad. Entonces, claro, el qué hacemos es muy complicado, ¿no? Porque si la situación de precariedad tiene este punto, pues desde luego es solidarizarnos con ellos, tratar de, valiéndonos de algún modo de otros sistemas de la democracia demoliberal, que es la política, decirles que por lo menos cambien su voto. Esto pues también es un poco iluso pensar que ellos cambiando el voto, aunque lo hicieran de forma radical, lo vaya a cambiar todo, ¿no? Porque además, entre otras cosas, también tienen una desconfianza absoluta sobre todo a la institucionalidad política y con toda la razón del mundo, porque evidentemente son los primeros que están promoviendo su continuidad, su permanencia de esta situación. En ese sentido sí que quería un poco traer un poco a colación que en Colombia, en las últimas elecciones distritales y departamentales, algunos conatos de otro tipo de movimientos políticos diferentes a los tradicionales, es decir, que se escapan a las casas de los grandes partidos políticos tradicionales y que tienen un mensaje fundamentalmente de anticorrupción. Eso es casi todo global, porque es un mensaje muy transversal
que ya no solo la gente popular o la gente de izquierda, sino en punto la gente de derecha está bastante harta también de que se roben de forma sistemática y absoluta los recursos públicos. Y, como digo, consiguieron en grandes ciudades y también en algunas medianas este tipo de personas fuera de la política, introducirse en ella e intentar cambiarlo desde dentro. Esto sería no tanto esos otros métodos que podemos decir desde abajo, pero que también son útiles. Y eso, de algún modo, también fundamentalmente desde la docencia podemos promover esta exigencia y es también intentar cambiar un poco la mentalidad a la hora de votar. No tanto hacerles partícipes o incluso cómplices de unas institucionalidades que están bastante, no sé si decir podridas, pero que traten de exigir ellos también en su devenir un cambio político y que ya no solo desde la exigibilidad social, de las movilizaciones que también, sino también intentar un poco de hacerles, intentar que sean partícipes del proceso político y sobre todo que se apropien de él, es decir, no que solo que vayan a votar porque probablemente se vayan a encontrar con el político, con el líder del político de turno que le ofrezca un poco de dinero ese día y que como pues, son estas mismas personas que a menudo están en el día a día, pues lo acepten. Y bueno, pues es un poco para tratar de responder un poco a tu pregunta. Muchas gracias. Y como la última pregunta yo tengo al profesor Roberto, después yo vuelvo a profesor Asier, que coordina, profesor Roberto, que coordina Escritores del Planeta, un grupo muy animado, muy fuerte, con mucho trabajo. Y yo le pregunto, los escritores del planeta, ¿por qué los escritores siempre tienen una vivencia muy íntima con la realidad social? Las emociones, los sentimientos, las crisis y todo. Son los escritores del planeta. ¿Puedes hablar un poco de nosotros, de escritores del planeta, con esta temática que hablamos hoy? Claro que sí. Les cuento que he creado varios WhatsApp, ¿no? Tengo escritores de Cochabamba, escritores de Quillacollo, escritores de Bolivia, escritores de Latinoamérica y escritores del planeta. Antes se llamaba del mundo. ¿Cuál es la idea? La idea es que se expresen ideas, sentimientos de los escritores en realidad a su país, a su vida interior y que puedan comunicar actividades literarias. Pero yo estoy entendiendo ahora que hay una debilidad, ¿no? No se están tocando temas como de Haití. Y también en el WhatsApp de Latinoamérica tendría que tocarse ese tema. Yo entiendo que a veces los escritores son personas que se miran en el espejo, ¿no? Mi amigo Celso dice, los escritores se suben sobre un ladrillo, dice, y creen que están arriba, ¿no? Pablo Neruda tiene un poema, un Oda al hombre invisible. Yo entiendo que es ideal para entender esto, ¿no? Dice, yo envidio a esos poetas, dice que escriben a una chica, dice, ¿no? Y están llorando porque no les ha mirado, dice. Yo no tengo tiempo, dice, tengo que ir a cantar lo que dice el panadero, tengo que escuchar a la gente que le han botado de la casa porque no ha pagado el alquiler de 3 meses, ¿no? Yo soy la voz de los que no tienen voz, dice, ¿no? Oda al hombre invisible. Entonces es una crítica al poeta, al narrador, al escritor que vive ensimismado, ¿no? Que vive en su emoción y no ve la realidad. Entonces es necesario también que se combine o que también se muestre la poesía, la narrativa, el ensayo social, cultural, político, histórico. El WhatsApp de Escritores del Planeta agrupa escritores de diferentes partes del mundo. Hay españoles, ¿no? Hay también de América Latina. La idea es que estén de todos de los 5 continentes, ¿no? La idea es que estén escritores, pero no hemos logrado reunir a esa gente, ¿no? Tenemos escritores de varias partes del mundo, pero no lo suficiente. Entiendo que en este WhatsApp debemos buscar también tocar temas sociales y entre otros casos la historia de Haití, ¿no? También los poetas, los narradores, los escritores debemos expresar
nuestra solidaridad, ¿no? Debemos escribir poemas, cuentos dedicando a Haití y también tocando temas universales, políticos, culturales, ¿no? Entiendo que una debilidad es que en esos WhatsApp se hace gala de una vida interior más que una vida, digamos, social, cultural, histórica del mundo. Hace, el profesor Roberto habló del grupo de WhatsApp. ¿Cómo tecnologías con WhatsApp se puede ayudar en la concretización o una solidaridad mayor? Porque con la tecnología se puede, como la tecnología, yo estoy acá en Brasil, yo estoy acá en la ciudad de Manaus, en el norte de Brasil, el profesor está en Bolivia, usted está en Colombia, el profesor Tulio está en Rio de Janeiro. Entonces, las tecnologías no solamente para tener construcciones de una charla agradable como esta que tenemos ahora, pero también para iniciar, para empezar el movimiento de fortalecimiento de la solidaridad latinoamericana. Bueno, yo no sé si recuerdan ustedes cuando se produjeron las primaveras árabes, ya en el año 2008, que uno de los elementos decisivos fue que la BlackBerry, que fue como el precursor de WhatsApp, lo primero que era que lo tenía solo la BlackBerry y era solo entre BlackBerries, ¿no? Que tenía la característica fundamental de que la policía no podía captarla. Déjame. Que la policía decía, no, se estaba despidiendo por la noche que va a dormir el pobrecillo. Tranquilo. Decía que la policía no podía acceder a esos mensajes de WhatsApp y fue el modo que los jóvenes árabes de Túnez, posteriormente Argelia, Libia, Egipto, etcétera, acordaban para reunirse para grandes protestas de movilización contra unos gobiernos que no eran muy proclives a permitir libertades. Y eso fue uno de los grandes shocks de ayuda al movimiento internacional, ¿no? De asociación. No obstante, claro, luego tenemos el asunto de hasta qué punto WhatsApp nos permite, sí que es cierto, que estar mucho más cercanos, que duda cabe, de compartir mucho más, pero que al final también somos productos en términos de datos, para que nos crean algoritmos de qué pensamos, de qué hablamos, de qué queremos, qué nos motiva, y que cuando están conectados con Facebook, Twitter, etcétera, produzcan que, pues eso, que al final nos tratan como un producto, dirigen la publicidad hacia nosotros, saben lo que queramos, saben cómo pensamos y que nos convertimos al final en este producto. Entonces, un poco está el que, claro, nos sirven para, en aquel caso, para la revolución, en el caso de los diálogos de Mercosur y otros, para conversar, para acordar, para compartir, para unirnos, para sentirnos más cerca en Latinoamérica o con aquellos que no se compartas, pero que por otro ni es seguro ni es confiable, porque al final las empresas que están detrás de esto son de algún modo las que promueven y las que lideran el sistema mundo, el sistema económico y en definitiva la injusticia a nivel global. Entonces, ellas no van a dejar que probablemente nos valgamos de sus mismos instrumentos para luchar contra ellas, ¿no? Es un poco esa controversia tremenda que tenemos, pero sin duda, como decía en el caso, como el gran paso paradigmático de aquellas primaveras árabes, pues un hito, ¿no? El usar las nuevas tecnologías no para el control humano, que también que es la otra cara, sino para la emancipación. Pues ahí está, pues, en definitiva, lo que nos pasa en todo, que todo tiene una cara, un haz y un en vez, ¿no? La cara y la cruz. Gracias. Gracias. De controversias, de contradicciones vivimos todos nosotros en América Latina, en nuestras realidades. Más una vez yo agradezco mucho al profesor Roberto, agradezco más una vez al profesor Asia y agradezco más una vez al profesor Tulio por el diálogo en Mercosur, donde tenemos una oportunidad de hablarnos un poco de temas sencillos. No tenemos la pretensión de hacer un gran tesis, tenemos apenas de hacer comentarios actuales
de situaciones. Entonces, más una vez yo agradezco a mis dos colegas, agradezco al profesor Tulio y un fuerte abrazo, como decimos acá en Brasil. Buenas noches, hasta la próxima.